Panamá hacia Venezuela. Estamos transmitiendo desde Ciudad de Panamá este programa especial que estamos sacando a través de Calidoscopio Live, un proyecto que, bueno, poco a poco hemos intentado y estamos trabajando para que vaya evolucionando hacia la transmisión de distintos tipos de contenido. Y en esta oportunidad nos vamos a dedicar a explorar el universo. Aunque bien el Calidoscopio siempre explora el universo en distintas áreas, hoy vamos a explorar el universo que tiene que ver con los escritores. Y tenemos conectado desde Caracas, Venezuela, a una escritora venezolana que se llama Marta Rosenthal. La conocí más o menos como en el año 2007, cuando Calidoscopio era un programa que se transmitía a través de una estación de radio en Venezuela, en el circuito X, y estábamos buscando a alguna autora que estuviera escribiendo temas sobre ufología. Y resulta que me encontré en mi búsqueda con esta persona que se llama Marta Rosenthal, que creo yo, si no que me corrija ella, ya tiene como 11 libros escritos, cuidado si son más, con títulos como El Códice de la Mano, Conversaciones con Hermanos de las Estrellas, Diosas, Magas e Iniciadas, Mensajeros del Más Allá, El Vuelo del Águila, Retornan las Diosas, Enseñanzas de los Viajeros del Universo, Historias Pequeñas para Gente Grande y recientemente uno que se llama Rebelión. Así que es una mujer venezolana de estas que está dedicada a la investigación y otras cosas más que ya nos va a conversar, y que tiene una literatura bastante interesante que no tiene que ver con el realismo mágico al que estamos acostumbrados con novelas como la de Gabriel García Márquez, parte de esa cuentística, o por ejemplo como Agua para Chocolate, donde está el realismo mágico, sino de la magia de la realidad, que a veces creemos que no es realidad. Así que con este preámbulo le doy la bienvenida a nuestra amiga Marta Rosenthal desde Caracas, Venezuela. Gracias por la invitación, Elianita, y gracias por la oportunidad de compartir en Calidoscopio nuevamente. Nunca he olvidado el tiempo que compartimos juntas aquí en Venezuela mientras tú estuviste aquí en el programa de radio los miércoles fijos. Eran para mí días bien especiales, porque era algo que tenía que preparar muy especial, porque sabía la calidad del programa en el que me iba a enfrentar, como lo estoy haciendo ahora nuevamente en Calidoscopio. Marta, ¿llevas 11 libros escritos? Corrígeme si no es así, o más. Llevo 11 libros escritos entre pequeños y grandes. Imagínate, pero la temática a la que tú te dedicas es una temática que algunos podrían decir que es realismo mágico, como decía ahorita, pero está más apegado a la realidad, esa realidad que poca gente ve o que mucha gente prefiere no ver, porque quizás está envuelta en cosas que la gente no entiende o no comprende, o le da miedo simplemente y no lo explora. Tú eres una de estas escritoras que aborda temas que la mayoría prefiere obviarlo por distintas razones. Fíjate, a ver cómo te explico. Yo tengo escrita una novela que no está publicada, que se llama Mágico Hechizo. Es realismo mágico si lo queremos ver así, pero en verdad yo encuentro en la vida cotidiana tantísimos elementos de los que puedo hablar a través de mi escritura, que me he orientado hacia eso, y fíjate que no me había dado mucha cuenta hasta ahora que tú lo estás mencionando. Escribo sobre lo que sucede en la realidad de la vida y esas cosas que pocas personas observan, como es, por ejemplo, Historias Pequeñas para Gente Grande. Son 2 tomos. Ahora los estoy completando y va a salir un tomo grande en el mes de mayo del próximo año 2019. Todos los cuentos, todas las historias son absolutamente reales, algunas vividas por personas muy cercanas, otras observadas por mí desde la distancia y otras que me han relatado, pero son sucesos de la cotidianidad y las personas no se dan cuenta de lo que les está ocurriendo. Te digo, por ejemplo, una estudiante de la Universidad Central de Venezuela que
lo que nosotros conocemos como la casa que va de las sombras, ¿ok? No tenía dinero para devolverse a su casa y le pidió muchísimo a sus maestros que el dinero le llegara de alguna manera porque había salido muy cansada de sus estudios. Y fue acercándose hasta donde podría quedar una estación de autobuses y se consiguió en el piso con un dinero que alcanzaba justamente para el boleto de su transporte. Ella recuerda eso con muchísimo énfasis y cuando me lo contó, yo dije, esta va a ser una de las historias pequeñas para gente grande. Podríamos decir entonces que tu producción literaria tiene que ver con buscar la parte mágica de la vida y hacerle notar a la gente que es más real que magia y por tanto la fe en los procesos de positivismo que puede estar rodeando nuestra vida cotidiana es algo como efectivo, algo como tangible, como tener la esperanza a la vida a través de las cosas mágicas. Fíjate, Eliana, tienes una gran razón. No todo lo que yo he escrito tiene esa orientación, porque más de la mitad de lo que yo he escrito hasta este momento está orientado hacia investigación y trabajo muy exquisito del mundo holístico. Por ejemplo, en Emisarios del Más Allá, en conversaciones con los hermanos de las estrellas, esos son enseñanzas de los viajeros del universo. Esos libros son, ¿cómo te podría decir? Porque yo no los llamaría esotéricos, pero tampoco puedo decir que son mágicos. Sin embargo, una vez que hice todo ese proceso de trabajo con esos libros, que confieso que para mí fueron increíblemente gratos de escribir, comencé a escribir historias pequeñas para gente grande. Yo no sabía por qué lo estaba haciendo, pero iba coleccionando esas historias, las relataba, las novelaba, ponía los personajes novelados y ahí estaban. Y un buen día llegó un editor y me dijo, me interesa. Y bueno, me interesa. Uno de esos cuentos, él seleccionó de los 16 cuentos que tenía, seleccionó uno para hacer una prueba. Y lanzarlo como si fuera un mini libro, ¿ok? Y el libro fue bestseller en las librerías. Estaba lanzado online, estaba digitalizado, no era un libro de papel. La historia se llama Admirada Excluida y la verdad que generó muchísimo movimiento y me hizo seguir escribiendo sobre los temas de la vida cotidiana, cosas que yo veía, muchas las veía en mi consulta, muchas, como te digo, me las venía refiriendo y de allí surge escribir una novela, un atrevimiento de mi parte, porque ser novelista hay que quitarse los miedos y ponerse unos pantalones. Lo que yo no sabía en ese tiempo, porque no tengo escuela, es que más difícil es hacer un cuento corto. Y lo que hice fue enviarle a un novelista a quien yo no conozco personalmente, pero sí conozco su obra. Le mandé 3 cuentos y le dije, estoy buscando un abogado del diablo. Yo te pido que tú seas ese abogado del diablo. Y se los mandé y tardó como 5 meses en responderme. Y cuando recuerdo lo que me contestó, reconozco que todavía se me quiebra la voz. Me dijo, yo creía que nunca más iba a encontrar una cuentista, pero te encontré a ti. Y eso me estimuló a seguirlo haciendo mejor y seguir escribiendo otras historias.
completar los 16, llevo 18 cuentos escritos, me faltan 2 para una edición especial que se va a hacer de esas historias pequeñas para gente grande. Y luego dije, voy a hacer una novela, fíjate lo atrevida que soy. Y la primera novela que elegí, la que te digo que se llama Mágico Hechizo, no le voy a cambiar el nombre, cometí muchos errores. Te digo, Eliana, yo no tengo escuela, entonces, claro, yo no tenía quien me guiara, me dije, esto se hace así, sino que yo lo fui escribiendo como me salía. De tu corazón. De mi corazón. Eso yo lo guardé. Y empecé a escribir otra novela. Una novela grande de 300 y tantas páginas. Para nadie es un secreto que yo he sido y soy contactada por maestros extraterrestres y les pedí que me asistieran muchísimo, porque yo quería escribir una novela. Y no es una cuestión de ego, sino de que salía de mi alma el quererlo escribir. Esa novela no está publicada todavía, está en una editorial. Pero el mismo editor que se interesó en historias pequeñas para gente grande, conversando un día con él, le dije, comencé a escribir otra novela. Bueno, púlela tal, no sé qué, entrégamela, me puso de fecha octubre de este año 2018. Y se lo entregué los primeros días de octubre del 2018. Y hoy que estamos al lunes 26 de noviembre, me dijo, vamos saliendo la última semana de enero o la primera semana de febrero con Rebelión. Y oh sorpresa, ayer o anteayer, viendo History Channel, observo que parte del tema que yo trato en Rebelión lo están planteando en History. Gran sorpresa para mí, Elianita. Bueno, hoy en 2018 es un poquito más fácil hablar de extraterrestres, hablar del alma, del espíritu, de mensajeros del más allá o de apariciones, porque ya se han dado muchas décadas de gente hablando sobre el tema. De hecho, recientemente, apenas el año pasado, hubo un objeto en el universo, en el espacio exterior, que fue divisado por astrofísicos que inicialmente se sorprendieron mucho porque se dieron cuenta que no era un objeto del sistema solar, o sea, era interestelar. Ese fue el primer fenómeno. Pero luego el segundo fenómeno fue que cuando trataron de identificar si era un asteroide o si era un meteorito o qué tipo de objeto era, se dieron cuenta que el movimiento que normalmente hace un asteroide o un meteorito o cualquiera de estos tipos de cuerpos celestes a los que estamos acostumbrados a observar, no era presentado, parecía que tenía como que inteligencia o vida propia. Y ahí fue cuando comenzaron a darse cuenta de que no estaban al frente de algo muy común. Le pusieron por nombre a este objeto. Eso fue en octubre del año pasado, en octubre del 2017. Le pusieron como nombre Oumuamua o Oumuamua. Y unos astrónomos de Harvard, cuando empezaron a estudiarlo más detalladamente, se dieron cuenta que podía ser una nave extraterrestre de cualquier lugar del espacio que no tiene que ver con nuestro sistema solar y mucho menos con nuestro universo. Reconocer, o sea, que unos científicos reconocieran, unos científicos de Harvard, no estoy hablando de cualquier científico que estuviera por allí inventando algo, 2 científicos de Harvard reconocer que eso podía ser una nave extraterrestre de cualquier lado del universo menos de nuestro espacio conocido, es como mucho, ¿no? Y la gente no los catalogó de locos. Por supuesto que hubo parte de la comunidad científica con la que no estuvo de acuerdo, y si uno busca por internet la información, uno se da cuenta que hay hasta un debate científico en torno al tema. Lo cierto es que esa nave o ese objeto se acercó lo suficiente a nuestro planeta, se dice que a las órbitas de Mercurio,
luego se aproximó al Sol y después desapareció, o por lo menos los científicos no han podido dar con él. Por cierto que ese nombre de Oumuamua es de origen hawaiano y significa la traducción llegado el primero desde lejos. Esa sería su traducción más fidedigna, porque se trata pues de un visitante interestelar, dicho por los científicos. Entonces, a ver, hoy en día, cuando ya alguien de Harvard te dice que eso es posible, cuando ya tú encuentras en la internet cualquier cantidad de declaraciones, por ejemplo, de gente del Vaticano reconociendo que sí existen los extraterrestres, o sea, que Dios no pudo haber creado en un universo tan vasto para que nada más hubiera vida inteligente en el planeta Tierra, porque eso hubiese sido un gran desperdicio de energía. Es fácil entonces para Marta Rosenthal quizás escribir sobre este tipo de temas que tienen que ver con extraterrestres, o tiene que ver con el alma, o tiene que ver con la fe en los maestros, o de repente para Marta ahorita es fácil decir soy contactada por maestros extraterrestres, pero eso no siempre fue así, porque tú empezaste tu trayectoria como escritora hace mucho tiempo. Me gustaría que me hables del año en que tú comienzas a escribir o a decir públicamente tu experiencia como contactada, cuando empiezas a escribir, y cómo tú sientes que ha evolucionado la aceptación de la gente sobre este tipo de temas. ¿Te acuerdas de Radio Caracas Televisión? ¿Tú recuerdas el programa de Miguel Ángel Rodríguez, el noticiero de las 6 de la mañana que se daba, él dirigía el noticiero de Radio Caracas Televisión? Habría la señal de noticias. Sí. Y tenía un segmento que lo manejaba él. Y él estuvo una vez aquí en la escuela que yo fundé, pero que ahora ya no dirijo. Y me dijo que tenía interés en entrevistarme, y yo muy tranquila le digo sí, como no. En ese programa, te estoy hablando del año 1993, o puede ser, sí, 93, yo digo en televisión que yo tengo conversaciones con seres de las estrellas. Eso lo digo, te puedes imaginar. Los técnicos estaban como mudos. La única que no estaba muda era yo, porque a mí me parecía en ese momento tan normal, tan natural. Yo no sabía que eso podía generar lo que se generó. No tenía ni la menor idea. Los que sí sabían lo que estaba sucediendo era todo el mundo en el estudio, ya tú sabes cómo es un estudio. Lo que las personas ven en la pantalla es lo que tienen que ver nada más la persona entrevistada, el entrevistador y todo lo que se vaya a colocar allí, pero de resto hay una cantidad de gente enorme, técnicos especializados que están trabajando para que el público pueda ver eso. Todo ese montón de gente estaba alarmada con lo que yo estaba diciendo, pero yo no entendía cuál era la alarma de ellos, y yo seguía hablando como muy tranquila. Salgo del canal y me voy a la casa de mis padres a desayunar, y me dice mi papá, ¿y cómo te atreviste? Y yo todavía no le entendía. Papá, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Estás diciendo que hablas con los extraterrestres, pero papá, eso es verdad. O sea, no había una manera de que yo lograra entender que eso que estaba sucediendo y que yo decía que sucedía era algo extraordinario, porque para mí era frecuente. No, no es que dejara de ser extraordinario, sino que era frecuente. Mucho más adelante me entero de que las personas que hacen lo mismo que yo, muchas se les llama contactadas. Hoy en día algunas personas los llaman canales. El nombre que estos seres de las estrellas nos dan es contactados. Nosotros somos emisarios de lo que ellos nos dicen y lo traemos aquí a la tercera dimensión, al planeta Tierra. Tengo muchos años en eso. La primera vez que fuiste contactada fue más o menos ¿en qué época? Tenía 7 años, en este momento tengo 79, nací en el año 39.
¿ok? Estoy en la autopista derechito para los 80, pero todavía me faltan 10 meses. Tengo mucho que hacer en ese tiempo. Yo te quisiera pedir una oportunidad un momentico, Elianita. Hablaste de que unos científicos de Harvard. Ya ser científico es un calificativo de alto nivel. Sea de Harvard, sea de Iowa. Dos astrónomos, para ser más específico. Ok. El hecho de que pertenezca a una comunidad científica de tan alto nivel como Harvard, ya eso le da una categoría un poco mayor. Correcto. Cuando tú me hablas y me dices que en el Vaticano aceptan que hay extraterrestres, tienen que aceptarlo porque ellos tienen uno de los laboratorios más importantes en el planeta en la búsqueda de señales extraterrestres, cosa que no entiendo por qué sucede, porque varios papas han sido contactados. ¿Ok? No es ningún descubrimiento, también está en los canales de televisión, y a quienes nos gusta investigar, pues siempre los vamos a conseguir. El Vaticano está ampliamente documentado sobre este tema. Y en cuanto a este elemento que vieron en la Oumuamua, me sorprende que a ellos les sorprenda, porque hay infinidad de documentos visuales, películas, videos de personas que jamás en la vida se imaginaron que podían ser testigos de eso, que no conocen la tecnología como para hacer un barullo y tergiversar lo que están viendo y modificarlo, y sin embargo tienen esas evidencias. Por ejemplo, en una oportunidad yo hice una expedición al estado Falcón en mi país, Venezuela. Confío en que todos ustedes estén viendo al lado mío la bandera que me honra. Correcto. ¿Ok? Allí en el estado Falcón nos metimos en una montaña donde había un solo rancho. En Venezuela los ranchos son unas casas muy humildes. En esa casa habían 3 niños y la mamá, porque el papá dormía en otro lado. Y los niñitos en la noche decían, vamos a ver los avioncitos. Para ellos, esos eran avioncitos. Lo que nosotros estábamos viendo era que había una luz a la derecha enorme, como una luna, por así decirlo, como una luna llena, y de la izquierda también había un elemento sumamente luminoso, y no podíamos tener 2 lunas. Eso ya me puso en alerta de lo que estábamos viviendo, pero para los niños eso era normal. Ellos tenían otra forma de verlo. Ellos no los llamaban extraterrestres, los llamaban avioncitos. Pero el movimiento de un avión no es en zigzag, suben y bajan y se disparan perpendicularmente. Eso no lo puede hacer un avión tradicional como lo que conocemos, no importa la alta tecnología que tenga. Ellos tienen una forma de trasladarse que no es la forma como la que hemos visto muchas veces, como la que hemos visto en video. Yo no he sido testigo muchas veces de estos objetos voladores no identificados. Creo que los he visto 2 veces o quizás 3. No los he visto aquí pero sí he sido llevada a las naves muchas veces. ¿Ok? Entonces, claro, adentro es una cosa y aquí en tierra es otra cosa. Dime una cosa, Eliana. ¿Tú crees que el Vaticano iba a invertir cientos de miles de millones de dólares en algo que no existe? No, obviamente, y sabemos que hay programas especiales de la NASA que no se difunden, pero que mucha gente ha colado en la información, gente que trabaja allí, que tiene que ver con este tipo de información.
Fíjate que qué curioso, hace 2 años, por una investigación que tuve que hacer aquí en Panamá relativa a, bueno, a un proceso histórico que se dio en el año 78 y 79 acá, me tocó revisar una serie de periódicos en la Hemeroteca Nacional y me encontré, mira qué curioso, el año 78 al 79. Del 78 al 79 se dieron varios avistamientos de naves extrañas aquí en Ciudad de Panamá. Pero el 1 de enero de 1979, y yo luego coloco la imagen de ese recorte de periódico porque lo capté y lo tengo guardado, se registra una información que conmocionó a Latinoamérica porque el 31 de diciembre del 78 en Venezuela se da un apagón en la ciudad de Caracas generalizado y todo el mundo coincidió en decir que en el momento en que se da el apagón antes del año nuevo, habían visto una nave extraterrestre que supuestamente esa nave había generado ese apagón. Y eso sale en los periódicos. O sea, ni siquiera es que tildan a la gente de loca, sino lo dan como un suceso cierto, con titulares como nave extraterrestre genera apagón en Caracas, Venezuela, en la víspera del año nuevo. Entonces, para que un periódico te cubra ese tipo de información, sobre todo en aquella época que había tanto escepticismo, tuvo que haber sido algo muy grande, ¿no? Yo en el año 79 apenas tendría, imagínate, si nací en el 72, no llegaba a los 10 años. Yo no recuerdo eso, pero me imagino que tú sí pudiste haber vivido esa situación, o sea que ya se hablaba de ese tipo de cosas, ¿no? Se hablaba y cuando uno investiga como en profundidad, no tienes más allá que ir a las personas que acostumbran a leer la Biblia, que se documentan por la Biblia. En la Biblia tenemos la presencia extraterrestre muy bien marcada, muy bien señalada, no solamente de los objetos voladores, sino de los seres que en aquel momento se llamaban de dos maneras, o se llamaban ángeles en el lenguaje que se utilizó en aquellos tiempos, o se llamaban dioses en las primeras unidades que hubo en la tierra. Se les tildaba de dioses porque tenían la capacidad de hacer cosas que los humanos de aquel momento no lo podían hacer. Nosotros hablamos, por ejemplo, del dios Odín, ¿ok? Del dios Ra. No eran dioses, eran seres extraterrestres que habían venido. Pero así como te digo Odín y te digo Ra, te puedo dar una lista enorme de seres que legendariamente conocemos como parte del patrimonio cultural del planeta Tierra, pero que realmente lo que fueron seres extraterrestres que en aquel momento estuvieron aquí. Y hay cosas que no puedes explicarte, de verdad que no las puedes explicar, Eliana. ¿Cómo tú puedes explicar que un dibujo de un ser con un escafandra, ese mismo en una cueva en Perú, esté en Rumania, esté en Venezuela y esté en Egipto y esté en China? Tú me dirás, no teníamos celulares, no teníamos forma de desplazamiento, no teníamos cómo representar un mismo elemento, un diseño igual en partes tan distantes del planeta. Hoy en día, y mucho más con la tecnología, las cosas suceden muy rápido y en tiempo real, pero estamos hablando de miles de años hacia atrás. ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué hizo que el Vaticano invirtiera en tener un laboratorio tan extraordinario como el que tiene? Tú me dirás. Ahora, bien, tú eres contactada la primera vez teniendo 7 años. Me imagino que ese tipo de contacto siguió a lo largo de tu infancia, tu adolescencia, llegaste a grande y supongo, solamente estoy suponiendo, que en esos contactos en donde se te revelarían, ya nos dirás qué, X tipos de información, supongo que de ahí surgió tu necesidad de contarle a la gente a través de los libros, de una escritura, este tipo de información. Ahí es donde nace tu interés por escribir. No,
No nace de eso, porque esos seres que me contactaban cuando yo era niña, lo que me ayudaban era hacer las tareas. O sea, cuando yo tenía una dificultad en matemática, en lenguaje, y luego más adelante en bachillerato, en química, eh, ellos eran los que me ayudaban a hacer eso. Pero mi necesidad de escribir surge como necesidad de expresar mis sentimientos, lo que yo veía, lo que veía y que otros no veían. De hecho, Eliana, y esto no lo hemos comentado nunca, yo llevaba un diario, pero un diario no de lo que sucedía todos los días, sino un diario a donde yo ponía lo que sentía. Y tu objetivo de transmitirle eso a otras personas era que ayudar a la gente en procesos que fueran similares a los tuyos. O sea, cuando tú querías de alguna manera manifestar todo ese cúmulo de cosas que tenían, ¿cuál sería tu segundo objetivo? ¿Ayudar a la gente en algo? Yo lamento decirte que necesitaba expresarlo de alguna manera, ¿ok? Comencé, como te digo, escribiendo libros del orden de diosas magas e iniciadas, dándole mucha relevancia a la mujer que había sido tan maltratada durante tanto tiempo, y ahí hago un pequeñísimo recuento de las mujeres importantes de antes y las mujeres importantes de ahora y de las que están en camino de ser mujeres importantes, y de los valores que nosotros tengamos, y lo convertí en eso, en diosas magas e iniciadas, ¿ok? Y necesitaba explicarle a la gente que eso que se había dicho de las mujeres no era la realidad, no que era algo que históricamente se había manejado por cuestiones culturales o paradigmáticas, y tenía que hacerlo. Y ese tipo de libros, Enseñanza de los Viajeros del Universo, Conversaciones con Hermanos de las Estrellas, cuando yo comienzo a escribir Conversaciones con Hermanos de las Estrellas, fíjate que el mismo libro, el mismo título te lo dice. Yo quería que la gente supiera que yo sí converso con ellos, porque en algunas partes de ese libro anoto literalmente cosas que ellos me vienen diciendo. Otras no eran mías, o, o, o otras eran de algunos de los alumnos, pero no con una necesidad de ayudar a otros, sino con una necesidad de que entendieran que hay una realidad que no hemos querido ver. Hay una realidad que está más allá de nuestros ojos físicos, y hay una realidad que también está en nuestros ojos físicos, pero que estamos por las religiones, por las creencias, por la manera como vemos las cosas, no está tan fácil de aceptar en aquel momento. No puedo referirme a estos tiempos, con mucha responsabilidad te digo que cuando digo una cosa, la gente sabe que les estoy hablando con seriedad y con responsabilidad de las cosas que les relato. Pero ese libro tiene 16 años, 18 años que lo escribí. O sea, y ahora ese libro se está buscando más que nunca. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que la gente está ahorita más dispuesta a entender ese tipo de temas. No conocerlos, entender, porque hay una diferencia entre conocer y entender, asimilarlo. Yo he pensado que hay una parte, como tú estás diciendo, de entender qué es lo que sucede, porque es posible que a ellos también les esté ocurriendo, y que querer saber. Pero también, como en todas las áreas del conocimiento, no siempre hay personas totalmente serias que ameriten credibilidad, y entonces la gente se va como desengañando de aquellas cosas que escuchan, que ven,
que leen, hoy dicen una cosa, mañana dicen otra cosa, y fueron buscando como certidumbre en lo que ellos querían saber. Y Conversaciones con Hermanos de las Estrellas está siendo muy buscado en estos tiempos. Ahora, Marta, cuando uno te escucha hablando de extraterrestres, de esa conexión espiritual de uno con uno mismo, en el sentido de que está el consciente o la persona consciente, tú y yo hablando, y está nuestra parte espiritual, en la que, como tú dices, pueden haber maestros, ángeles, guardianes de nuestro espíritu o nuestra alma. Uno se pregunta, uno no puede dejar de preguntarse cuál es el objetivo entonces de la vida. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros en este planeta? ¿Cuál es digamos, el fin último de cada ser humano y de la humanidad en el contexto general? Porque, ok, ¿qué gano yo al saber que existe un extraterrestre o existen extraterrestres que están de repente supervisando la evolución de la Tierra en el contexto de la cantidad de cosas terribles que de repente uno ve en el planeta? Porque si bien hemos evolucionado a nivel de ciencia, de tecnología, también es cierto que todavía a estas alturas hay cosas que no deberían estar ocurriendo. En Venezuela, por ejemplo, la situación política general ha desencadenado una crisis humanitaria que uno se pregunta si hay realmente extraterrestres que hacen que no intervienen. O sea, esas cosas uno no deja de preguntársela, ¿no? Fíjate una cosa, atenida a la tecnología, tengo varios teléfonos, tengo correo, estoy en las redes, tengo WhatsApp. Lo que más me pregunta la gente que me escribe es ¿por qué los extraterrestres no hacen algo? ¿Por qué no vienen rápidamente y nos solucionan esto? Pero no funciona de esa manera, Elianita, te explico. Hay unas leyes, que son las leyes universales, las leyes de la armonía. Ellos son total y absolutos creyentes de eso. Y una parte de las leyes nos habla del respeto del libre albedrío. Nosotros decidimos que esto es lo que íbamos a tener y necesitábamos de esa dolorosísima y terrible experiencia para crecer. Me preguntabas por el fin último. El fin último es evolucionar, crecer, desarrollar nuestra conciencia, darnos el permiso a ser mejor persona y eliminar las creencias que tanto daño nos han hecho, por cierto. Creencias de cualquier cosa. Yo cuando estaba pequeña me castigaron cualquier cantidad de veces, Eliana, porque yo decía, cuando la maestra me decía que castigada. No, maestra, déjeme contarla, castigada. Entonces, no había la oportunidad de que yo le explicara porque me hubiesen castigado un año completo. ¿Ok? Yo le decía que otra cosa. Decía, estos son los únicos planetas que existen en el universo. No, esto es un pedacito, yo no sabía la palabra galaxia, yo no la conocía. Entonces, este es un pedacito donde hay planetas, pero hay muchos pedacitos a donde también hay planetas. O sea, esto es algo que yo tengo muy consciente desde hace mucho tiempo, que necesitamos evolucionar, sin la menor duda, Eliana. Yo te pregunto a ti, ahora voy a ocupar yo tu puesto. ¿Tú has evolucionado? Claro. Parece mentira, pero a veces las crisis son las que nos hace, las veces no, la mayoría de las veces las crisis son las que nos hacen mejorar, aprender muchas cosas, ¿no? En lo individual. Me imagino que una sociedad, después de tantos errores, y lo vimos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, tú eres descendiente de judíos, lo sabes mejor que quizás yo, esa cosa tan trágica como la Segunda Guerra Mundial, el holocausto nazi, fue algo que nos enseñó. Yo quisiera que nos hubiese enseñado más, porque si no, no estaríamos viendo lo que estamos viendo en África o lo que estamos viendo en Venezuela. Pero sí creo que nos enseñó un poco el valor de la vida como sociedad, ¿no? Estás hablando del holocausto nazi y automáticamente mi mente vuelve a rebelión.
Rebelión tiene un desarrollo que comienza en la época del Holocausto nazi. Mis padres no lo vivieron, no lo conocieron, ellos llegaron a América antes de que esto sucediera. Después trajeron mi papá trajo a sus hermanos, a su mamá, o sea que ya ellos estaban instalados aquí en Venezuela cuando estaba sucediendo todo aquello allá en Europa. Pero ese es un punto que aunque yo no lo viví, yo no lo conozco, mis padres nunca me hablaron de algo que yo no conocía, por otras razones que en otro día podemos hablar, pero sí trata sobre el Holocausto. Hay una pequeña parte que es el inicio de Rebelión, a donde yo hablo de las cosas que sucedían ahí. Y hablo, por ejemplo, de aspectos que poca gente sabe. Por ejemplo, poca gente sabe que los jesuitas ayudaban a los nazis, pero yo lo tengo en el libro. Entonces no es tan fácil salir con un libro de estos en donde yo hablo de rebelión. Y rebelión, ¿por qué? Porque en aquellos tiempos el gran jerarca del Holocausto estaba muy interesado en los temas extraterrestres, tremendamente interesado en los temas extraterrestres, en los temas cósmicos, estaba interesado en la magia, en las sociedades secretas, en todo lo que involucrara esta temática, que querramos entenderlo, no está entrelazada como una red de redes, ¿ok? Y él comenzó cada vez más a buscar asesoría en estos seres. ¿Okay? Y salió con algunas sociedades secretas, en este caso con la de Tulé. Cuando los hebreos comienzan a salir de Europa de diferentes maneras, unos escondidos, otros durante la guerra y otros después de la guerra, en la novela ellos llegan a un país de América. ¿Okay? Y en ese país ellos desarrollan toda una generación que se hace en tres partes. Algunos de esa generación también se interesaron en la sociedad de Tulé, que trató de instaurarse aquí en América. Y comenzaron a enseñar a algunas personas, y cuando estas personas entendieron que eso era falso, entraron en rebelión. De ahí el título de la novela. Ah, interesante. ¿Y para cuándo dices entonces, ya para el 2019, podremos acceder a esta novela vía internet, digital? No, va a estar en papel. Ah, también. Sí, esta vez la novela sale en papel, en el libro tradicional. Hay una cantidad de cosas que suceden en la novela porque son tres generaciones Correcto. las que se manejan allí. Una investigación importante sobre las sociedades secretas y sobre la vida de las personas de las sociedades secretas, sobre cómo los alemanes comienzan a llevar sus bienes hacia afuera, cosa que está haciendo ahora los transitorios gobernantes venezolanos, que están sacando sus bienes hacia afuera. Es una copia al calco de lo que ellos hicieron. Allí hablo también de la muerte de Hitler en Argentina, que es donde verdaderamente muere. No, no con un suicidio en Europa, en el búnker. No. Aquello es una cuestión que se había manejado durante mucho tiempo como parte novelada de lo que sería su vida, pero no fue así. Él fue sacado por unos túneles que ya se habían construido y fue llevado a Argentina. Él fallece en Argentina y además en Argentina fueron muchos nazis. Bueno, Argentina. eso coincide con una investigación que estoy haciendo ahorita sobre la Segunda Guerra Mundial y los planes tanto de los nazis como de los japoneses de volar el canal de Panamá, que es en esta ciudad donde vivo,
porque bueno, a través del Canal de Panamá pasaban todo lo que eran los suministros y soldados para la guerra, ¿no? Los aliados pasaban sus suministros. Y me hace recordar que Chile y Argentina, eso está en los libros de historia y los que nos escuchan pueden buscarlo, existían ya comunidades alemanas de hacía mucho tiempo, por lo menos en Chile ya tenían como 100 años, y había hasta un partido alemán que entre otras cosas entrenaba a los jóvenes con esa ideología nazi. O sea, eso está dentro de los libros de historia. Y precisamente fue desde Argentina y de Chile donde los nazis se infiltran y comienzan a buscar de sabotear en los distintos países de América las comunicaciones para darle un golpe certero a los aliados a través del canal. De ahí es que se descubre precisamente ese complot para hacer volar la vía interoceánica. Entonces, cuando tú hablas de Hitler y de todo ese complot y de que los jesuitas ayudaban a los nazis, los que nos escuchan deben buscar, para que vean que ella no está hablando de algo que salió de su cabeza, deben buscar, por ejemplo, las declaraciones del Papa Juan Pablo II, cuando da una misa en una sinagoga y pide públicamente disculpas a la comunidad judía por el silencio pertinente de la Iglesia Católica ante el holocausto que se estaba viviendo, sin dar muchas explicaciones de si ayudaron o no ayudaron y cuál sería la razón, pero obviamente ahí hay una guerra, a mi manera de ver esto lo estoy interpretando yo, una guerra de religiones. A los católicos, por decir, a la Iglesia Católica hasta qué punto le convenía el holocausto de los nazis, ¿no? Eso es parte de la historia universal que se puede buscar perfectamente bien en los libros. Elianita, tú eres venezolana, aunque estás residenciada en Panamá. ¿Eso a qué otro país de América te lleva? Argentina, Chile, fueron los dos países. Y Uruguay. A Uruguay, claro. Y Uruguay. O sea, en la novela yo toco eso. Tengo que reconocer que mis amigos, a los que yo llamo maestros, me dieron muchísimos datos, pero infinitos datos, me dieron muchas guías, me dieron mucha orientación sobre la realidad de lo que sucedió. Una vez que ellos me lo dan, es que yo comienzo a investigar, porque no sabía por dónde comenzar. Y ellos me fueron diciendo, lo de los jesuitas me lo dijeron ellos, lo de los laboratorios del Vaticano me lo dijeron ellos, todas esas cosas ellos me las iban diciendo. Por supuesto que hay una parte novelada que es producto de mi creación como escritora, ¿ok? Hay muchísimas cosas, pero hay datos muy puntuales dentro de la novela que están referenciados en hechos históricos. Y hoy en día ya sabemos que Hitler no murió como dijeron hace 20 o 30 años, él muere en Argentina, ¿ok? Y también allí explico que ellos querían retomar la parte nazi desde Argentina, porque el gobierno de Argentina les facilitaba todas las oportunidades para que esto surgiera nuevamente. Yo estoy segura de que les va a gustar. Cuando tú dices que Hitler no murió, no se suicidó en Alemania, me hace recordar precisamente, mencionaste History Channel. Hace algunos años, creo yo que como 5 o 6 años, History Channel sacó un programa sobre el supuesto descubrimiento de la cabeza, porque recuerda que nunca dieron con el cuerpo de Hitler. A ver, vamos a remontarnos un poquito en la historia para los que de repente no lo recuerdan o no lo conocen. Supuestamente Hitler se suicida y el cuerpo de Hitler y su esposa, porque se casaron unos días antes, Eva Braun, y ahora Eva de Hitler, supuestamente los soldados nazis lo llevan fuera del búnker y lo queman. Por eso es que no, se supone que no encontraron el cuerpo de Hitler. Y al día siguiente, eso fue el 30 de abril del año 1945, al día siguiente, el 1 de mayo de 1945, se suicida el segundo en comando, porque ya era obvio que los alemanes estaban sediados, pues, o sea, ya tenían que rendirse. La historia es que unos años después, no recuerdo bien en qué año, según este programa de History, fue encontrada la cabeza o el cráneo de supuestamente Hitler en una zona X de Alemania.
Las personas que descubren esto hacen toda una serie de tramas para poder hacer una muestra de ADN y comprobar que efectivamente ese es el cráneo de Hitler. Pero distintos agentes, distintas situaciones se comienzan a confabular en contra de estos investigadores y no logran hacer las pruebas, y lo que hacen es que le decomisan o le quitan esa cabeza, alegando que si se demostraba que era de Hitler, entonces los neonazis, que ya por supuesto estaban en la palestra, iban a tener como que algo sobre lo cual hacer un culto. La explicación oficial fue: no queremos que se demuestre eso porque si no van a venerar la cabeza de Hitler. Me pregunto yo si entonces la realidad no sería que iban a descubrir que no era la cabeza de Hitler o el cráneo de Hitler. Exactamente, tal como lo estás diciendo, no era la cabeza de Hitler. Él mucho tiempo antes se había mandado a construir unos túneles inmensamente largos y lugares por donde lo podían sacar fuera de Europa, a donde él podía salir de allí para venir hasta América del Sur. De hecho, cosas importantes de sus propiedades, de las cosas que se robó durante todo ese tiempo, se las llevó para Argentina, a donde ya había una comunidad alemana muy importante. No te puedo decir que próspera, porque ellos no manejaban la ostentación ni la abundancia, porque habían aprendido español, chapuceado pero español, y se mantenían muy con los grupitos porque tenían apoyo político del gobernante de turno. ¿Ok? Entonces, hacia allá se fue Hitler también. Creo que les va a gustar la novela, es entretenida, tiene aspectos históricos, tiene mucha información que me dieron mis maestros extraterrestres. Y aquí tenemos a Eliana hablándonos de eso. Mira, pero tú sabes que me hace recordar cuando hablas toda esa, que cuentas pues que en la novela Rebelión se habla de cómo Hitler escapó y cómo llegó a esa comunidad. Me hace recordar, hay teóricos de la conspiración, hay gente que realmente se toma muy en serio el tema de los extraterrestres, y dicen que entre nosotros, así como hay extraterrestres de muy buen linaje, muy buenos, con objetivos muy nobles hacia la humanidad, también hay unos que le dicen que son como unos lagartos. ¿Cómo es que le dicen a los que tienen apariencia de lagarto? Hay dos razas que tienen apariencia de lagarto. Reptiliana, ¿no? Los reptilianos sí están en la Tierra. Dicen que Hitler era reptiliano. ¿Eso es cierto o aparece en tu novela? No, eso no lo tomé como punto de la novela. Fíjate que el punto de la novela fundamental no era Hitler, porque si algo tengo bien claro es no darle relevancia a alguien que intentó destruir una parte importante de la humanidad. Eso no, yo jamás lo haría. Pero sí hablar de las sociedades secretas y de las cosas que se hicieron en la época en que él estuvo gobernando Alemania, en la época de la Segunda Guerra Mundial, cómo le quitaban el oro a las personas, el oro de las dentaduras, cómo se robaban todos sus bienes, incluso bienes artísticos, cuadros, esculturas, que la fueron sacando. Y hay un relato bien interesante de un joven que es empleado en una tienda en Brasil, y en la tienda él se desenvuelve muy bien, y la dueña de la tienda le dice: bueno, ¿y qué te quedó a ti de tus padres en Alemania? Le dice: nada, me quedó una foto, tráeme la foto. Y le lleva la foto, y cuando la mujer ve la foto, coge una lupa y afinca bien, porque está en el estilo de antes, mamá, papá y niñito parados delante del sofá, el estilo que se usaba de fotografía. Cuando la señora pone la lupa, un cuadro valiosísimo era propiedad de esa familia, y la señora le propone: vamos a buscar el cuadro.
y vamos a ser socios con ese cuadro. Y el cuadro aparece. Hay un desarrollo ahí, el cuadro aparece, el cuadro había sido solicitado en un museo aquí en América. Hasta ahí te cuento. Ay, hay que esperar la novela. Bueno, Marta, la verdad que tantos temas que uno le gustaría conversar a raíz de esto, de tus libros, pero obviamente, bueno, el tiempo, ya llevamos casi una hora conversando. Lo que sí podemos es invitar a la gente a un próximo contacto, con el que, bueno, vamos a empezar a tocar el tema de los líderes planetarios y de todo este trabajo que tú vienes haciendo desde hace tanto tiempo. Así que, bueno, no me queda más que agradecerte por hablar del libro Rebelión, pero antes de despedir esta transmisión, me gustaría conocer dónde podemos conseguir todos tus libros, los que no estamos en Venezuela. Yo me imagino, no sé si en Venezuela habrá alguna librería que tenga el libro en digital, en impreso, pero no sé si a través del internet, sé que en Amazon tienen algunas de tus ediciones, de tus libros. Háblanos un poquito de eso. Todo está en Amazon. ¿Tus 11 libros? Todos los libros están en Amazon. La naturaleza de nuestra rebelión, porque todavía está en el proceso de edición, pero absolutamente todo lo tengo en Amazon y espero que les guste lo que van a leer. Bueno, muchas gracias por este contacto y seguimos conectándonos para seguir hablando de estos temas tan interesantes. Ahí estoy encantada.